Buenos días, ¿qué tal, iglesia? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Cómo amanecen? ¿Con energía, con ganas? Bueno, sí, yo no soy el jardinero, ¿vale? Yo vengo a hablar con el jardinero. Y es curioso porque, fíjate, una de las cosas que estamos pensando para este día es cómo Dios nos puede hablar de tantas maneras a través de nuestro trabajo, de nuestras profesiones. Y pensamos en la jardinería como una forma de ilustrar en nuestra vida diaria cómo obra el Señor en cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a alguien, o puede ser tu caso, donde a pesar de las situaciones difíciles, complicadas, los problemas que tenemos, hay vidas que florecen y hay vidas que parece que se van marchitando. ¿Alguien ha visto esto? ¿Algún familiar, algún conocido? Como que tiene situaciones difíciles, de repente esa persona se crece, se viene arriba y florece en varios aspectos de su vida. Y tenemos gente que se viene abajo, se deprime, decae, como que no avanza, ¿no? Como que se ve la vida apagada. Y esto nos habla un poco de esto, de cómo en las circunstancias en las que estemos, por las cosas que hagamos o dejemos de hacer, Dios puede trabajar en nuestra vida. Entonces, hemos pensado hoy eso, hablar con una persona que sepa mucho del tema para ver cómo podemos traer un paralelismo de la vida de un jardinero o de lo que es un jardín a nuestra vida personal. O sea, esto está hecho para que lo entienda hasta un niño de 5 años, ¿vale? Y quiero que cada uno de ustedes hoy veamos este proceso, lo que Dios te vaya diciendo, que dispongas tu corazón, porque hay mucho mensaje de fondo que cuando lo escuches a nuestro entrevistado del día de hoy, yo sé que te va a tocar, porque a cada uno de nosotros, Dios tiene un trabajo con cada uno de nosotros, particular, independiente, y creo que esa es la forma en la que Dios nos habla. A veces los discípulos le preguntaban a Jesús, Maestro, ¿y por qué hablas con tantas parábolas, ¿no? Y Jesús les explicaba que también era porque era la forma más fácil, más práctica de poder hacerles entender las cosas que a veces son difíciles de explicar. Así que, amigos, sin preámbulos, voy a pedirles que reciban, por favor, con un fuerte aplauso, con una cálida bienvenida a nuestro jardinero de cabecera, Iñaki Pereira. Iñaki, bienvenido, súbete. Muy buenos días. Mira lo que tenemos aquí montado. Bueno, vamos a ponerlo un poquito más al centro, a ver si lo podemos mover. Sí, ahí estamos. Esto está preparado, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, a ver, Iñaki. Jardinería. ¿Cuánto llevas tú haciendo jardinería? Pues aproximadamente 17, 18 años 17 haciendo años. jardinería de forma profesional. Así que, bueno, O sea, se aprenden cositas, ¿no? Sí, hay mucho ¿Algún jardinero en la sala, por curiosidad? Bueno, sí, hay... ¿Algún jardinero? ¿Alguien en su casa, mira aquí, por aquí tenemos un jardinero, ¿alguien en su casa alguna vez ha hecho algún trabajo de jardinería? Sí, sí, ¿Sí o no? sí, sí, sí. ¿Alguien alguna vez en ese trabajo de jardinería la ha liado y de repente la planta no crece más? Eso es porque no sabemos, No. Iñaki. No, y sabiendo, y sabiendo. Bueno, y vamos a aprender esto, cómo funciona, cómo se hace, pero también, acordaos, esto cómo nos toca en nuestra vida en general, nuestra vida espiritual particularmente. Iñaki, la primera pregunta por la que Sí. quiero empezar es, tú llevas 17 años dedicándote a la jardinería profesionalmente, tú vas a un jardín, vas a trabajar en un jardín. ¿Qué es lo primero que un jardinero ve o tiene en cuenta cuando está pensando en trabajar un jardín? Pues lo primero que yo observo siempre es como veo sombras, veo si da luz directa al jardín, si está muy seco, si veo alguna toma de agua o pasa un arroyo o algo así. Pero sobre todo veo lo importante, la tierra. Si hago así, pisas, si eso es un bloque de cemento, de tierra dura, hay trabajo. Entonces ves la tierra y como ves cómo está situado todo, ¿no? A lo mejor es un jardín que le da sombras y si hay sombras, dice, bueno, pues ya cuento con algo a favor. Pero si es mucho sol, piso y es terreno duro, dice, hay trabajo. Así que... ¿Alguien ve todo esto? ¿En cuánto tiempo ves todo esto? ¿20 minutos? ¿10, 15 minutos? Sí. Tú llegas y el ojo entrenado Sí, ya. Según Vale. llegas, ves. O sea que la tierra básicamente es la base para Sí. empezar el trabajo en el jardín. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa si la tierra no está preparada? Pues nada, imposible. Creo que algún miembro de aquí de la iglesia, del equipo de jardinería, ha probado esa tarea de ver que la tierra no está preparada y ha cogido el azadón y se ha liado. Y si no está preparada, la verdad es que te pegas unas buenas palizas. Hemos traído Veo que tienes aquí ejemplos de... No se ve, Sí, pero hay unos bueno. cuenquitos aquí con, Sí, con con arena. tierras, sí. ¿La cansáis a ver allá al fondo? Es una arena seca y aquí tenemos una arena
más mojada, ¿no? A ver, ¿qué Con más diferencia hay aquí en nutrientes. esto, Iñaki? Bueno, pues yo siempre que veo la tierra, siempre veo que la composición, digamos que es importante ver, por un lado, la parte química, si tiene un pH neutro, ácido o básico. Entonces, o sea, dependiendo del pH que tenga esa tierra, yo puedo poner un tipo de planta. Por ejemplo, un suelo ácido, yo puedo poner eucaliptus, pero en un suelo, la tierra, eso es, si el suelo, siendo ácido, yo pongo petunias, se me mueren, porque al final es un suelo muy ácido, la planta absorbe y muere. Si es un suelo ya neutro, yo puedo hacer muchas cosas, ¿no? Eso por la parte química. La parte estructural. ¿Cómo mides eso? O sea, ¿cómo te das cuenta de lo del pH y eso? ¿Tienes aparatos? Bueno, hay medidores de pH, pero es verdad que tú observas las plantas que hay. Entonces tú viendo, o sea, por ejemplo, vamos a Galicia y en Galicia son montes de eucaliptus. Entonces tú vas a ver que en eucaliptus, debajo, hay vida cero prácticamente. Y si hay vida, son plantas adaptadas a ese pH. Pero tú vas a, no sé, la Sierra de Madrid, robles, pinos, y vas a ver que hay helechos y un montón de plantas diferentes. Y digamos que son suelos más neutros, enriquecidos, y que vas a ver que hay plantas que se adaptan a ese medio, ¿no? O sea, la tierra de alguna manera condiciona el Sí, tipo de planta que crece y la que no crece. Eso es. Y luego ya te digo, hablamos de estructura de suelo, ¿vale? Hemos dicho que hay suelos arcillosos, digamos que suelos arcillosos, Castilla. Si pensamos en Castilla, esas estepas llanas, que si no se ara, es todo un bloque duro, ¿no? Y digamos que son suelos duros para olivo, vid, y hay un montón de cultivos, cereales. Pero digamos que son suelos que retienen el agua y no drenan. Y luego hay suelos que son muy arenosos, que esto es bueno para que drenen el agua. Pero si es todo arena, no hay forma de que enraícen y que crezca, ¿no? O suelos que tienen nutrientes y son más negros. Lo perfecto se llama suelo franco, ¿vale? Que es al final esa mezcla de nutrientes con arena y con suelo arcilloso. Tendría la composición perfecta, porque al final drena, pero tiene nutrientes y tiene arcilla para retener, pero todo en un equilibrio, ¿no? Eso sería el suelo franco, el suelo perfecto. Vale, o sea que el suelo es, llegas al jardín, dices, esto es importante, tengo que saber de qué está hecho, para saber qué se puede sembrar, qué no se puede sembrar, y en función de lo que se puede hacer en la tierra sabemos si el jardín tendrá éxito o no. Eso es. A mí me recuerda, conocéis la parábola del sembrador, ¿no? Mateo 13, donde Jesús explica a varias personas que estaban allí cómo era en la vida de una persona cuando un mensaje llega y el mensaje fructifica o definitivamente se queda a mitad de camino. Y vemos que la semilla en algún lugar queda y se quema, en algún lugar cae entre espinos y no crece, o crece un poquito y de repente desaparece, se muere. Pero hay una en particular que cae en un justo momento y de repente florece. Y aquí, fíjate que siempre nos quedamos con la idea de la semilla, la importancia que tiene, pero en realidad estamos hablando de la tierra, ¿no? De dónde cae, dónde cae la semilla. Y yo creo que esa semilla, de alguna manera, si traemos este paralelismo en nuestra vida personal, esa tierra, eso que estamos usando aquí, amigos, esto, no se parece un poco, pero esto simboliza un poco nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón en este momento? ¿Es un corazón con nutrientes? Con nutrientes. Vivo, que es capaz de absorber y de recibir, o es un corazón seco, arenoso, que por más que eches agua ahí no va a pasar nada. Filtra. ¿Sí? Claro. Yo quiero que te hagas esta pregunta esta mañana y pienses, ¿cómo está tu corazón? Tu corazón es esa tierra, ¿vale? Y el corazón, ya sabemos lo que la palabra dice, ¿no? Al final, engañoso y perverso es el corazón del hombre, y a veces el Señor necesita hacer un cambio de corazón, literal, cuando nuestro corazón, que nos da un nuevo corazón, para que podamos recibir de Él su palabra. Así que quiero que pienses por 10 segundos en tu cabeza, sí, piénsalo ahora mismo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo es? ¿Es más así o es más así? Iñaki, ¿qué más tenemos que tener en cuenta para la tierra? Wow. Pues básicamente también lo que no hemos hablado son los impedimentos que hay en la tierra. Cuando, pese a que tú has hecho una mezcla perfecta y empiezas a excavar, digamos que hay piedras, o si es nuestro jardín de casa, vas a excavar y de repente vas a ver un cascote de ladrillo, a veces un bloque de hormigón inmenso, y digamos que yo lo llamo impedimentos. Y cuando, impedimentos. Tú trabajas la tierra y todo lo que vas sacando, esas piedras, cascotes, hormigón,
digamos que va a impedir que la raíz de nuestra planta se desarrolle correctamente. Si yo tengo un montón de cascotes, al final como que la raíz va trabajando para buscar la buena tierra. Si tengo un bloque de hormigón, directamente llega el bloque de hormigón y no hay forma, ya se quedó ahí. Entonces intentamos quitar todo eso. Hay que quitar impedimentos. Hay que preparar la tierra. Preparar la tierra, eso es. Preparar la Y tierra. quitar impedimentos. Podríamos tener, haciendo el paralelismo con nuestro corazón, impedimentos. Muchos. Piensa en eso. ¿Cuáles son los impedimentos que tenemos en ese momento en nuestro corazón? Bloques de hormigón, piedras, cosas que no van a dejar que la semilla pueda brotar. ¿Alguien tiene algún impedimento? Algo que sea ahí como que digas, uy. Y es curioso porque a veces sabemos cuáles son esos impedimentos, Sí, pero es como que no queremos hablar de ello, como que mira, Sí. esa falta de perdón por ahí, Claro, de ese requiere- hermano que requiere te hizo, trabajo. ¿sí? Sí. Esa situación que viste con tu padre, con tu madre, ¿sí? Son impedimentos que nos ayudan a tener la buena piedra. O sea que hay esperanza Sí. porque podemos preparar nuestra tierra, ¿no, Iñaki? Eso es. Vale, genial. Requiere trabajo, eso es. Es lo único. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Vale, muy bien. Estamos aprendiendo de jardinería también, ¿eh? Sí, Sí, también. ya sabes, vas a plantar algo en tu casa, mira la tierra primero porque es importante. Yo, por cierto, que sepas que yo estoy haciendo un trabajo de jardinería literal en mi Bueno. casa. en ese Bueno, momento. bueno. Y cuando Andrés me dijo, oye, no vamos a hacer esto, yo dije como, no, no puede ser. O sea, al primero que le estás hablando aquí es a mí, señor. Y los impedimentos, ayer estuve quitando muchos impedimentos. Bloques y piedras, cascotes. Había una raíz Claro. imposible de quitar. Raíces o sea, que antiguas. estaban ahí. O sea, Sí. en fin, hubo que matar la raíz. Eso es. Sí, Así sí. que bueno. Bien, entonces, tenemos la tierra, ¿Sí? hemos analizado lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Ujú. ¿Qué sigue? Yo sé que hay un pilar segundo. Por cierto, tenemos aquí, Iñaki, mira, contratamos a un modelo para que nos hiciera unas fotos. Un día cualquiera en mi vida. Una versión rejuvenecida de Sí, Iñaki. sí, sí. A que se ve guapo. Mira eso. Qué bueno. Ese jardín. Bien, vamos a ir con la siguiente imagen. Y la siguiente imagen nos refleja algo que es clave, que tiene que ver con la semilla. Eso es. Iñaki, ¿cualquier semilla sirve? No, también. Hemos visto el suelo, hemos visto el pH, estructura, impedimentos, pero es verdad que tenemos que plantearnos qué queremos, ¿no? Yo tengo mi jardín y es verdad que salen 1000 millones de ideas y lo bueno es que ahora tenemos internet, tenemos profesionales que te pueden asesorar y te pueden decir, bueno, con el clima que tienes, lo bueno sería esta planta, ¿no? Si estuviéramos en el Mediterráneo, podríamos poner ciertos arbustos que aquí en Madrid se mueren y al revés. En el Levante se morirían ciertos arbustos y aquí pues van bien. Pero digamos que lo primero es planteo mi jardín y digo qué es lo que quiero poner, ¿no? Entonces yo digo, voy a ser práctico, voy a coger unos garbanzos, digo, porque hay crisis y siempre viene bien tener unos garbanzos, unos tomates, unos pepinos, unos calabacines. Espera un segundo. ¿El garbanzo Sí. es una semilla? Claro, tú podrías coger un garbancito, una servilleta, un vasito y como que O sea, papas... si tú quieres armar garbanzos, lo que tienes es el garbanzo. o sea, en casa podrías hacerlo. Coger un garbanzo, una servilleta, mojarlo, un vasito y tenerlo con la O sea, servilleta. como las lentejas, los Eso es. frijoles, todo esto. Vas a ver cómo en raíz sale la raíz, sale el plantón. Claro, eso lo hacíamos Eso en el es. colegio. Me acuerdo que salía Eso un es. algodón, una botella. O una lenteja, una Ok. judía, sí. Pues voy a ser práctico y hortalizas en mi jardín. Vale. Pues bueno, pues digamos que no puedo, digamos que esparramar todo. Digamos que tengo que ser conciso con mi planta. Pues si pongo en pocos centímetros cuadrados muchos garbanzos, van a crecer y van a luchar entre ellos. Las raíces se van a cruzar, van a crecer juntos. Entonces ¿Por qué luchan? Porque al final absorben nutrientes, quieren sol, quieren agua y es una lucha de yo necesito, ¿no? Y la misma planta lucharía para poder crecer bien. Entonces yo tengo que ser consciente de que a cada centímetro pues pongo una semilla de garbanzo. Pero si hablamos de césped es diferente. Eso es césped. Esto es semilla de césped y yo con el césped lo que quiero es tapizar. Yo quiero que mi jardín sea una alfombra. Pero, lo que hago ¿Alguna marca patrocina? Wow, ahí, aunque parece sencillo, pero es un mundo complejo. Ajá. Hay mucha variedad de césped. Pero es un montón, es muy pequeñita. Sí, muy pequeño. Vale. Pues yo con el césped lo que quiero es una manta. Entonces yo puedo esparramarlo y O sea, en lo cada... esparces como si fuera agua. Sí, no hace falta que sea a cada centímetro, sino al final es como que sea como una especie de bloque, un bloque de semillas. Porque quiero que sea una alfombra. El césped al final enraizará y como le vamos a ir cortando, va a tener esa lucha, pero va a tener una lucha al final controlada.
que la vamos a controlar nosotros. ¿Todas brotan? Sí, unas antes que otras. Hay semillas que tú la pones, pasan días, pasan semanas, incluso años, y dices, ¿qué ha pasado? Que no, esto se ha muerto. Y de repente, el bambú. Tú plantas bambú y parece que se muere la planta, y dices, bueno, pues nada, pues ha muerto. Pero a los 2-3 años sale, y sale que de repente dices, madre mía, es una plaga. Porque ha enraizado y ha crecido, y de repente brota, pero brota... Yo, por bestial. cierto, escuchaba en esos días del bambú Sí, que ninguna planta quería estar cerca del bambú. sí. Sí, sí, porque sí. es una acaparadora, o sea, como Claro. que se come todo lo que puede. Eso para es, lo eso que, es. ¿Es verdad eso? Claro, al final enraiza y digamos que como que va creciendo por debajo de la tierra. Y llega un momento que brota, pero que brota a los meses o a los años. Pero una vez que brota, como tiene raíces por todo el suelo, ya brota sin... O sea, de una raíz muy extendida y de repente Sí, ya lo que eso hace es crecer. Por eso que al Tremendo. final toma el sol, toma los nutrientes y todas las plantas que hay cerca, al final caen. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa si yo no tengo cuidado? O sea, ¿qué podría arruinar un jardín en el proceso de la siembra de la semilla? No tener en cuenta qué es lo que queremos, ¿no? Es muy importante saber qué es lo que quieres. Es muy importante visionar tu jardín y decir, bueno, pues para tener este jardín... O sea, visionar necesito- significa imaginártelo Sí, antes. o de que planificarlo. Tú planificas tu jardín, entonces tú todo lo que vas a hacer va a ser consciente a ello, porque quiero que mi jardín sea así. Si mezclo garbanzos con semilla, con césped, al final no, o sea, hay semillas que van a competir una con otras y tendrás que arrancar unas, dejar a otras. O sea que hay que planificar y saber qué es lo que quieres hacer con tu jardín. Hay una parte en la Biblia, en Gálatas, creo que es Gálatas 6:7, que habla de todo lo que cosechamos, todo lo que sembramos, al final cosecharemos. Cosechamos, sí. O sea, puede ser que nosotros cosechemos y puede ser que la cosecha sea o nada o que hayan cosas que brotan, ¿no? Eso es, sí, sí, sí. Yo, o sea, es que me llama la atención porque hay semillas que sean más grandes que esto. ¿Cuál es la semilla más Sí. grande que existe? Wow, ahí ya habría que irse a ciertas semillas O sea, un coco, por ejemplo, es una semilla. Un coco. No, porque al final florece, Esa es la- unas polinizan y otras tienen, la misma semilla. Vale. La más grande, habría que buscarlo por Google, ahí sí me pillas. Vale, no, porque sé que dicen que hay frutas que en sí mismas, así como esto, o sea, Sí, me llama que la pueden atención. enraizar y... Pero fíjate, aquí quiero que pensemos en lo siguiente, amigos. Tenemos semillas de diferentes, estas semillas que representan para nuestra vida. Hablábamos que la tierra, de alguna manera, representa nuestro corazón. La semilla es lo que ponemos ahí en ese corazón. Y esas cosas que ponemos en nuestro corazón son las cosas cotidianas que tenemos en nuestro día a día. Pensamientos, decisiones, acciones, ideas. Y hay cosas que brotan, hay cosas que no brotan. Hay cosas que son buenas incluso, que podrían no brotar, ¿no? Sí. Y hay cosas que son malas, que brotan. Entonces, la reflexión que yo quiero que hagamos aquí es, ¿qué semillas estamos poniendo nosotros en esa tierra, en ese corazón? ¿Qué tipo de semillas? Y fíjate, no vamos muy lejos, pero las semillas son, ¿qué estás consumiendo? ¿Qué tipo de contenido, por ejemplo, audiovisual? ¿Qué escuchas? ¿Qué conversaciones estamos teniendo? Porque todo eso, amigos, es semilla. Estamos sembrando. Y al final, como dice la palabra en Gálatas 6:7, todo lo que siembras vas a cosechar. ¿Qué estamos cosechando? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Hay una herramienta, una herramienta de aprendizaje que se llama PNL, Sí. que le enseña a la gente que los resultados son consecuencia de las acciones que tomamos. Wow. Lo explica así. Dice, todos los resultados que tenemos en nuestra vida son consecuencia de acciones, cosas que tú haces o dejas de hacer. Pero luego dice, todas las acciones que tomamos son consecuencias de cómo te sientes, de emociones. O sea, te sientes de una manera y de repente actúas de cierta manera. Pero va más allá y dice, no, y todo lo como te sientes es consecuencia de cómo piensas. Wow. Entonces, vamos tirando más hacia abajo. O sea, cómo pienso condiciona cómo me siento y cómo me siento condiciona lo que hago. Y como consecuencia, resultados. Pero hay una que va más allá. Y dice, todo lo que piensas es consecuencia de lo que crees. Y entonces la raíz está en la creencia. ¿Qué cosas creemos nosotros de base que pueden estar afectando?
Fíjate, ni siquiera estoy hablando solamente de la parte espiritual. Hablemos de la parte, no sé, hablemos de nuestra vida en pareja, de nuestras relaciones, Sí. hablemos de nuestra salud, hablemos de nuestras finanzas, de todos los temas que hay en nuestra vida. Hablamos al principio de una vida que florece, una vida que se marchita. Al final, todo está basado en la creencia. O sea, qué realmente estamos creyendo nosotros que afecta directamente los resultados que tenemos. Y es curioso porque nuestros resultados, yo a veces digo, no son fruto de la casualidad. No es una cosa que, ay, mira, de repente me he divorciado. O de repente tengo 50 kilos más. No, de repente no. O sea, ¿qué ha pasado a lo largo del tiempo para que todas esas semillitas empiecen a entrar en nuestra cabeza, a convencernos de cosas que nos invitan a tomar decisiones? Y siempre digo, al final son cosas que dan fruto y otras que no. Sí. Así que, o sea, que visionarse, me gusta esa palabra que usas. Sí. Visionas el jardín. ¿Qué visión tienes de tu jardín en ese momento? ¿Qué estás sembrando? ¿Sí? ¿Cómo quieres que sea tu relación, por ejemplo, con Dios? O tu relación de pareja. ¿O cómo quieres que sea tu relación, no sé, a nivel de gestión financiera, con tus hijos? No sé, ¿qué visionas tú? Porque eso depende mucho qué semillas estamos poniendo. Y vuelvo y digo, amigos, hoy vivimos en un mundo que tiene cantidad de información, infoxicados estamos, hay infoxicación, una cantidad de información que aturde nuestros pensamientos, así como esta semilla, fíjate, todo lo que hay aquí, que parece que no, tú dices, bueno, pero pequeños dardos que hay en nuestra mente que de alguna manera o fructifican y nos ayudan a mejorar y a crecer, buenos hábitos, o nos ayudan a tener una mala gestión de nuestra vida en general. Muy bien. Semillas, o sea, ¿qué semillas? A ver, Iñaki, ¿qué más tengo que saber de la semilla? De las semillas, bueno, el proceso de germinación, el cuidado, a lo mejor. Es verdad que hemos dicho que las echamos al suelo, hemos preparado nuestra tierra, las echamos al suelo. Unas cada X centímetros, 10 centímetros ponemos una y otras las tapizamos. Vale. Pero una vez que está, hemos preparado nuestra tierra y lo importante es el agua. El agua. Vamos a ir ahí porque esa era el siguiente pilar. Sí. Venga, sigamos aquí con nuestro modelo virtual, por favor. Vale, tengo la tierra, Sí. tengo la semilla, sé que tengo que preparar la tierra, sé que dependiendo de la semilla, qué tipo de tierra, Eso es. sé qué cosas que pueden brotar, cosas que no, si hay cosas que no he puesto que pueden brotar. La mala hierba, por ejemplo, a mí siempre me llama la atención Mala hierba, la buena calidad de la mala hierba. Sí. O sea, es una cosa tremenda. O sea, ¿cómo hace? Es una superviviente. Y además es una planta resistente a todo. Pero es que la quitas y vuelve y sale, o sea, es una Sí, cosa tremenda. sí. Y nadie ha puesto semilla, es una cosa Es tremenda. constante. O sea, hablemos del cuidado, Iñaki. Sí. Esta sería como la tercera fase en nuestro proceso de ese jardín, ¿no? Sí. A ver, tenemos aquí la imagen. Perfecto, hablas del agua, ¿no? Un día cualquiera, normal. Sí. un día de 9 a 5. Sí, eso es. Vale, ¿qué necesitamos nosotros tener en cuenta para poder cuidar ese jardín? ¿Qué necesita una planta para crecer? Pues, como decimos, hemos preparado nuestra tierra, nuestra semilla, y tenemos que tener los nutrientes correctos para nuestra semilla. Es verdad que a veces aportamos un abono específico. Ajá. Y digamos que le va a ayudar a enraizar o le va a ayudar en el crecimiento. Vale. Pero sobre todo lo que decimos es el agua. Al Agua. final podemos plantar lo que quieras, pero si no le damos el aporte correcto de agua, porque cada planta necesita un agua específica. No todas tienen el mismo... O sea, en absorben. cantidad te refieres, Sí, en o en cantidad. tipo de agua. Sí, bueno, sí, en cantidad e incluso tipo de agua. También depende de dónde vivas, si estás más en la costa, suelen ser aguas más fuertes, pero la cantidad justa de agua para cada planta. Así que nos aseguramos de tener bien el riego, le damos aportes de abonos y demás, crece nuestra planta. O sea, fertilizantes, ese tipo de Sí, cosas. crece nuestra planta, pero cuando crece y es pequeñita, digamos que no puedo regar con una manguera y... sino que es poquito, despacito. Hay plantas que necesitan como un difuminador y tú le vas un bonsai. Tú tienes un bonsai y tú no puedes coger la regadera y... sino tienes que ir con un difuminador, humedecerla, la planta va absorbiendo. O sea, hay un trabajo de cuidado, no solamente basta con tener una buena tierra y echar la semilla Claro. y esperar a que brote. Va a depender del tipo de planta y sobre todo si es pequeñita y está naciendo o si ya es madura. Si tenemos un árbol inmenso, puedes coger una manguera y tranquilamente regar. Pero si tenemos una planta de césped que acaba de brotar, es como que despacito, con mucho cuidado. Ok. Sí. ¿Y qué pasa si no tienes ese cuidado?
al final es como que regamos nuestra plantita de césped y le echamos con nuestra manguera y como que se desplaza. Al final puedes incluso levantarla, la raíz no es madura, no ha enraizado bien. O sea, Entonces, hablemos, a ver, por ejemplo, el césped, que es una cosa típica, mucha gente, sí, tienes la tierra, te compras todo el material, el fertilizante, pones todo allí Sí. y se te olvida. O sea, tú dices, bueno, ya crecerá. O sea, no funciona así. wow, se te olvida, pues nada, pues cuando No llegues funciona así. a las semanas dices, ¿qué ha pasado? Nada. Es que Pues la mira, tierra no sirve. Sí. Es que la semilla me salió mala. Eso es, Por todo- ejemplo, todo podrías está echar- bien, todo o sea, está que bien, hay sí. una parte personal de cuidado que tú tienes que incorporar Sí o sí. en ese mantenimiento. Eso es, sí. Ok, pensemos en esto. Oye, ¿esto dice algo, por cierto? O sea, yo simplemente quiero que piensen en si tengo un corazón que está preparado, si tengo un corazón que está limpio, que hemos quitado esas cosas que nos estorban, si estamos preparando una semilla, un buen mensaje, por ejemplo, no sé, venir a la iglesia, tener una buena relación de pareja, tener buenos hábitos alimenticios, no sé, piensa en lo que sea, la semilla que tú quieras. Pero ahora, claro, tú dices, es que llevo 4 días con dieta y nada que pierdo peso. Nada. Sí. Es que ayer hablé con mi esposa, me dijeron que era recomendable hacer una conversación. Tuvimos una reunión hace 4 meses y yo no veo que pasa nada en nuestra relación. ¿Sí? Claro. Es que estoy ahorrando en los gastos de la casa y yo veo que mi economía no avanza. ¿Veis por dónde voy? O sea, no basta solamente con hacer pequeñas acciones una vez y te olvidas. Es importante que ese jardín se cuide y ese cuidado requiere constancia, disciplina, atención, cuidado permanente. Y qué aburrido, sí, pero Sí, es lo que hay que hacer, hay que hacerlo. porque si no se te muere el jardín, Desde ¿no? luego, sí. Entonces, yo quiero que pensemos aquí cómo vamos a cuidar nosotros ese jardín. Estamos hablando básicamente de hábitos. ¿Cuáles son esos hábitos que mantienen a lo largo del tiempo una buena vida en el área que tú quieras? Aquí estamos hablando del área física, del área mental, del área espiritual también. Pero cada una de nuestras áreas, realmente cómo está siendo trabajada, cuáles son los hábitos que tenemos. Nosotros, por ejemplo, en la vida espiritual siempre recomendamos el hábito de la oración, tener un devocional, de hecho. Un devocional donde oramos, donde tenemos una lectura de la Biblia, donde de vez en cuando hacemos un ayuno, hacemos una vigilia. Son prácticas espirituales que nos ayudan a ese crecimiento. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cuidar ese jardín? Quiero que reflexiones en eso, porque es importante. A veces dices, Señor, pero es que no tengo los resultados, es que me gustaría, ¿sí? ¿Y estás dispuesto tú a hacer lo que esto implica para ello? Señor, es que no te escucho cuando me hablas. Claro, es que si ni siquiera sabes cómo habla Dios, ¿cómo le vas a escuchar si Dios te está hablando todo el tiempo? La pregunta es si tú le estás escuchando. Entonces, yo quiero que reflexionemos en qué estamos haciendo nosotros de verdad, porque Dios evidentemente tiene todo puesto para que nosotros crezcamos. De hecho, Juan 15 decía que Jesús que era la vid verdadera, ¿no? Que todos los pámpanos, si estaban pegados a él, al final podían florecer. Tenían que estar ahí pegados, porque si no, no crecían. Y yo pregunto, ¿nosotros estamos pegados realmente de la vid verdadera? ¿O estamos completamente desconectados como una rama partida? Una rama partida, Iñaki. Tú me hablabas del proceso de fotosíntesis con las ramas. Sí, Explícame sí, eso sí. que me ¿Proceso gustó cuando me de lo comentaste. fotosíntesis? Bueno, la verdad es que es un proceso increíble. Vamos a ver las diferentes, lo que tú decías antes ¿Sabes qué es esto? Un de cactus. diferentes personas, diferentes plantas, ¿no? Es verdad que al igual que la relación con Dios, la comunicación con Dios, cada uno somos muy diferentes, ¿no? Sí. Hablamos de semillas que son todas diferentes, hablamos de cuidados, que cada una es diferente, y yo he querido traer 2 plantas que son opuestas, y para que lo visualicéis. Si yo tratara a esta planta igual que trato a esta otra, moriría. Esta es una superviviente. Esta estaba en el jardín, o sea, literalmente estaba así en el suelo. Y yo le decía a Fabián... ¿Dónde te la encontraste, Iñaki? Cuéntales. Aquí en nuestra entradita estaba tumbada. La vi esta semana y esta mañana la estaba buscando. Lo que es tener ojos de jardinero. Yo hubiera pasado encima de la planta así como, con permiso. Pues el jardinero la coge. Estaba tumbada, la vi esta semana. Ajá. Y dije, esta planta la tenemos que usar como ejemplo, ¿no? De ejemplo de la vida. Pero fíjate que yo le decía a Fabián, digo, esta planta tú la ves y la darías una patada o la tirarías a la basura. Sí. Y yo te decía, digo, esta planta está aún viva. Bueno, no aún viva, sino que está viva realmente. Y está desconectada del suelo, estaba rodando prácticamente, a lo mejor alguien le ha dado una patada o vete a saber, pero está viva. Digamos que dentro el cactus absorbe todo el agua posible
y es como los camellos, los dromedarios, que absorben todo el agua posible, la retienen y el sol actúa sobre ella, la luz solar, y digamos que aunque está tirada en el suelo, sigue haciendo la fotosíntesis, porque tiene agua, recibe luz del sol y ese proceso químico lo sigue haciendo, y de forma que tiene vida. Pero si esta planta ahora mismo yo la arrancara y la dejara ahí fuera, nada, cuestión de horas o cuestión de, como mucho algún día aguantaría y moriría. Y de hecho el trato que tiene esta planta es muy diferente al trato que tiene esta. Esta la tenemos de interior, con la luz justa, necesaria, el riego justo. Al ser de interior tienes que como regarla una vez a la semana, tocar la tierra, que esté un pelín seca más bien, pero no muy seca. Okay. Y es como que... O sea, casi que estaríamos hablando de que ese jardinero da un trato personalizado sí. según la planta que Según esté la trabajando. planta. No todas las plantas son iguales. Y, desde luego, esta es una superviviente que estaba tirada ¿Cuánto en el tiempo suelo. le queda de vida? Meses. 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 O sea, ¿cuánto puede durar desconectado ese cactus? Ahora mismo así podría durar meses. Meses. Hasta que algún alma caritativa la enterrará en tierra y empezará ya a cuidarla, ¿no? Ok. Así que, pero podría durar meses. Cuestión de horas o Vale. días. Fíjate, me llama la atención ese paralelismo porque ¿cuántas personas conocemos así, como, ¿no? Que tienen esta capacidad de absorber, de tener un mensaje interiorizado, de, no sé, por las condiciones que ha vivido en su vida personal, ¿no? De pronto le hace ser capaz de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, una fe inquebrantable, una forma de sobrevivir incluso aunque esta persona esté abatida, pasando por situaciones difíciles, Sí. como un cactus, ¿no? No sé Un cuántos cactus resistente. pueden haber aquí en la sala, pero es como, mira, da igual si llevo mucho tiempo que no voy a la iglesia, pero yo sé que Dios está conmigo, me acompaña y me mantengo. Pero ojo, esto no se puede quedar así siempre, ¿eh? Esto tiene que volver Sí. a un sitio para que pueda seguir viviendo. Pero Eso ¿cuántos es. estamos más o menos como esta planta, ¿no? Con un Sí. cuidado permanente, con atención, que si hago algo que no debo al final, Sí. pues me puede afectar en mi crecimiento, ¿no? Desde luego, desde luego. Muy bien. Yo tengo gente muy querida que han pasado este proceso y Ajá. que como que no se han valorado. Han dicho, yo no soy tan bien, tan ¿Cómo se llama esa planta? tan bonito. Este es un poto. Poto. Y esto es, no te sabría decir qué variedad de cactus es, pero Ah, hay variedad de cactus. sí. Pero Ok. conozco mucha gente que es así. Ha vivido una etapa de sequía. Ha vivido tiempos que ha conocido al Señor. El Señor le ha tocado y han vivido así. Y de repente llega el momento de plantar, de cuidar. Pero no por ser así, ni es mejor ni es peor, sino es una planta superviviente. A veces incluso los cactus les tocas y pinchan. Son personas que han vivido cosas que al final es como que, el trato con ellos son más duros, ¿no? Con más Que te pinchan. Con más cuidado, sí pueden pinchar. Pero han vivido y son así. Pero no son ni mejores ni peores, son así. Sí, Pero sí. son increíbles. Yo los admiro porque son supervivientes. Bueno, es que mientras lo dices me acuerdo de mi padre. Wow, ¿sí? Mi papá era una persona por dentro muy blanda, pero por fuera era un que te pinchaba. Pincha. Te Sí, sí. pinchaba y era como, pero se mantenía y era una persona- Superviviente. O sea, tremendo. Sí. Bueno, seguimos hablando del cuidado. Dale. Pero tú hablas aquí de poner fertilizantes, Sí. de tener un cuidado, de poner agua, poner, siempre estar pendiente de lo que requiere. Sí. Pero hay una parte Wow. de ese cuidado, que es nuestra siguiente diapositiva, que tiene que ver con la poda. Wow, ¿Vale? Yo, mira, siempre me hago esta pregunta, Iñaki. ¿Por qué algo que se supone que estamos haciendo para que crezca, para que ramifique, por qué razón voy a tener que cortarlo después? Si es precisamente lo que quiero que pase. Claro. ¿Por qué tengo que podar? Podar. Yo pensaba muy bien esto, por eso he traído estas dos máquinas. ¿Esto qué es? Digamos, la que tenemos aquí se llama cortasetos y la Ok. que tenemos aquí es una motosierra y cada cual tiene una función muy diferente. Ok. Digamos que yo ahora, aunque estoy fuera de temporada, usaría el cortasetos porque hay ramas que cuelgan o si veo mi plantita esta, pues hay hojas que son muy grandes y las puedo cortar. O sea, digamos que ramitas, hojas, o sea, algo así. Y digamos que yo usaría fuera de temporada un cortasetos. O sea, digamos, llega la primavera, mi planta ha absorbido nutrientes, está creciendo, el clima es húmedo, o sea, las condiciones son perfectas, entonces mi planta brota y yo todo eso que brota además, con el cortasetos intento como darle la forma, pero no mucho. Pero más por un tema estético. Estético, eso es, de forma Vale. que corte el paso, entonces yo corto esa ramita que corta el paso. Vale. Pero mi motosierra es diferente.
Digamos que la motosierra... Mira cómo lo dice, mi motosierra. Bueno, la motosierra... O sea, tiene nombre Sí. la motosierra. Bueno, Ya bueno, hay diferentes motosierras. Sí. Sí, sí, Pero sí. tú le tienes algún nombre así de cariño a la motosierra. No, como herramienta de trabajo, la verdad que... Ok, vale. Que lo has dicho con un sentimiento que... Mi motosierra, bueno. Vale, entonces la motosierra, ¿qué hace? La motosierra, digamos que, digamos que la poda viene en el momento peor de la vida. Digamos que la primavera tú dirías, bueno, pues la primavera es el momento justo para podar. Y porque digamos que la planta absorbe luz del sol, tiene mucha humedad, crece, está voluminosa y dice, bueno, pues ahora es el momento de podar. Y sin embargo es el peor momento, porque... O sea, no podo cuando florece. No, recortaría lo que sobra, pero con mucho cuidado. Digamos que la poda se da en las peores condiciones. Llega el invierno... Ojo esto, ¿eh? Ojo esto. Sí. Es potente. O sea, en el peor momento del En árbol... el peor momento de la vida del árbol es cuando se realiza la poda. Y dices, no tiene lógica, porque yo lo haría en primavera, que está fuerte y, y las condiciones son buenas. Pero no, aprovechamos el invierno, el crudo invierno, la temperatura es fría, el ambiente es húmedo pero frío, el árbol ha perdido su belleza, ha tirado todas las hojas, todo lo que rodea parece como que sale el sol y como que dura muy pocas horas y de repente viene la noche. Es como que en el peor momento del año es cuando nosotros hacemos la poda. Y podría ser como muy cruel. Como O sea, decir, ¿qué sentido tiene que en el peor momento del árbol ¿Sí? haya que además sumarle sumarle una poda. la peor acción, que es cortarla? Eso es, claro. Bueno, ¿Por qué? hay que decir también que no todo árbol hay que podar. Ok, Pero digamos que al árbol que tenemos que podar es en ese momento. ok. Cuando Vale, las bien, condiciones no son favorables, ¿no? Cuando todo es frío y demás. Y digamos, ha perdido las hojas y yo ya veo en el árbol cómo es. Ya veo qué ramas estorban, qué ramas no estorban. Si es un frutal, ya veo los despuntes de algunas yemas y sé qué yema va a llevar fruto y qué yema es una rama que va a perder energía al árbol. Entonces en ese momento empiezo a cortar si es un frutal, las ramas que no van a fructificar nunca. Quito esas ramas para O sea, que sabes que no van a fructificar. no van a fructificar, eso es. ¿Cómo Entonces, sabes que no van a fructificar? por el tipo de rama, o sea, por el tipo de yema. Tú ves la yema, o tú ves el despunte y sabes que por ahí va a salir una rama fructífera. Entonces las otras las elimino para que el árbol tenga más fuerza y lleve toda esa energía al fruto. Entonces le quito ramas que estorban. O sea, que cuando cortas ramas, lo que estás haciendo es que el árbol optimice, digamos, su proceso de de crecimiento. crecimiento, eso es. O sea, me estás diciendo que cuando corto, lo que estoy haciendo es que el árbol crezca. Favorezco, sí. Pero en ciertos árboles. No, Ok. no todo Ok. árbol No necesita ser cortado, pero Sí. los que son, tienen que Los ser en que ese son, momento, en esas condiciones. Eso es, en el peor momento. Cuando parece que todo está frío, pocas horas de luz, un clima fatal, pocas hojas, ya no tienes esa belleza. En ese momento es cuando encima podamos. Porque la consecuencia de eso será Sí, que el árbol esté más sano. más sano. Más sano o Interesante. fructifique. Yo no sé cuántos de ustedes se han visto alguna vez en una situación de tu peor momento. ¿Alguien ha tenido un mal momento alguna vez en la vida? No sé. ¿Alguna situación particular? ¿Un familiar? ¿Algo físico? ¿Te han dado un dictamen médico que no te gusta? ¿Entras en una situación económica complicada? ¿Alguien ha estado alguna vez en una situación de estas? Seguro que sí, todos hemos estado. ¿Y te ha pasado también que justo en ese momento pasa algo peor? O sea, estoy mal económicamente y de repente, no sé, se me daña la caldera, ¿sabes? Estoy mal con mi relación, no sé, de pareja y de repente una discusión por cualquier tontería. Cuando parece que peor estoy, de repente, y dices como que, Señor, te estás ensañando conmigo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Y puede que lo que está pasando aquí, Iñaki, por lo que tú me dices, Sí. es que eso es para mi crecimiento. Y tu mejora. ¿Lo veis o no lo veis? O sea, Wow. lo que tú estás diciendo es que Dios, en el peor momento de mi vida, Sí. Frío, oscuridad. cuando la cosa parece no tener Sí. luz al final del no, túnel, no tienes hojas. de repente Dios obra haciendo cosas en mi vida que parecen Sí. que son peores que la situación en la que estaba Sí. por mi crecimiento. Eso es difícil de procesar, yo lo entiendo, ¿eh? Sí.
Pero yo sé que algunos de nosotros, o todos, hemos tenido esta situación donde luego hemos visto cómo Dios se manifiesta y cómo hay un propósito detrás de todo. Así que la reflexión que quiero que pienses aquí es, en esas situaciones de oscuridad, de que no hay luz, de que hay desesperanza, al final todas las cosas que nos pasan, como dice la palabra, ¿no? Son para nuestro, ayudan para nuestro bien. ¿Sí? Y Dios, de hecho, en Juan 12, ahí en ese versículo a continuación decía que tenía que cortar esas ramas, ¿no? Sí, Para poder, sí. incluso serán tiradas y quemadas, porque no sirven para el crecimiento. No. ¿Sí? Piensa en ese momento, ¿cuál es esta rama de tu vida en este momento que hay que podar, amigo y amiga? Que hay que podar, que hay que quitar, que no nos está ayudando a crecer, en qué cosas estamos anclados que no nos están dejando desarrollarnos como debería ser. Una pregunta aquí, si yo no corto esa rama que no da fruto, ¿qué pasa? Al final crecerá esa rama, suelen ser encima ramas que crecen más que las fructíferas. Son muy largas, muy fuertes y hacen perder la savia que yo necesito para mi fruto. Digamos que va a crecer. Brutal. Y va a empeorar mi fruto. O sea, de verdad, se me pone la piel de gallina. Sí. Porque tú dirás, bueno, no pasa nada, eso es un pequeño hábito que tengo por la noche, pues al final no pasa nada, igual yo soy un hombre trabajador, soy responsable, pero resulta que ese pequeño mal hábito, esa pequeña cosa que tengo que cortar, que no está ayudándome en mi vida, está afectando el crecimiento en otras cosas de mi vida. Y crecerá más fuerte y rápido. Sí. Ahí os lo dejo. Cada quien sabrá, cada quien sabrá qué es esa cosa de nuestra vida que hace falta quitar. Hablamos anteriormente en el paso 3 de las cosas que tenemos que añadir, de los buenos hábitos, de las buenas intenciones, de las buenas acciones, de tener un plan, de desarrollar, hacer un devocional, pero ojo, que no basta solamente con poner cosas, tenemos que quitar cosas, porque la poda es necesaria para una planta, es necesaria en nuestra vida y cada uno de nosotros tiene que reflexionar cuáles son esas cosas que tenemos que quitar. Y no estamos muy lejos de la realidad, no sé, la forma en cómo tratamos a otras personas, lo que hacemos cada día cuando nos levantamos, lo primero que hacemos cuando nos levantamos, que no sea mirar el móvil, por favor. Esas son cosas que hay que podar, por ejemplo, porque no es sano. Bueno, salvo que la única opción es que abras la versión, la aplicación de la Biblia. Pero incluso, oye, te recomiendo hasta la Biblia de papel en esos casos, mucho mejor. Así que piensa, ¿cuáles son esas pequeñas acciones que estamos tomando en nuestro día a día que no nos permiten florecer, que sabemos que no están bien, que tenemos que cortar, porque definitivamente no nos están ayudando a crecer, por el contrario, nos están retrasando el crecimiento? Esta me ha impactado, ¿eh? Sí. Porque nadie quiere que haya poda, o sea, ¿quién quiere? No. ¿Sí? Estoy ahora en un devocional que se llama Oraciones Peligrosas, así se llama el devocional. Y en el día 5 dice la oración del quebrántame. Quebrántame, así dice. Deberíamos pedirle al Señor para que nos quebrante. Y yo leía eso en mi casa, o sea, normalmente suelo verbalizar lo que leo, fue la única parte que no pronuncié ni la palabra, o sea, digo, no me quebrante, Señor. Pero fíjate, lo pone como una oración peligrosa, como, oye, deberíamos ser lo suficientemente conscientes de que necesitamos generar esos cambios en nuestra vida con ciertas situaciones. Lo podemos hacer en nuestra vida espiritual, pero como digo, esto aplica para todas las áreas de nuestra vida, o sea, no solamente en la parte espiritual. Con lo cual, quebrántame, ¿sí? Wow, ¿quién pide? Pero es necesario hacerlo. Sí, eso bien. Es. Podríamos terminar nuestra reunión aquí, ¿sí? Pero hay un elemento clave. De hecho, aquí entre nos, cuando preparamos el material, prácticamente acabamos aquí. Pero luego nuestro jardinero revisó eso y dijo, no, espera. Claro. Aquí falta algo. Lo más importante. ¿Pero qué puede ser lo más importante? Tengo la tierra, tengo la semilla, estoy cuidando, pongo agua, pongo fertilizante, estoy podando, ya está, ya lo tengo. No. Y dice mi jardinero, no. O sea, falta una cosa fundamental. Es más, es tan fundamental que si no hubiera esto, olvídate de todo lo demás. Sí. Iñaki, ¿qué es eso? El sol. Si no hay sol, no hay vida. Si no hay sol, no hay fotosíntesis. Si no hay sol, no hay oxígeno. Si no hay sol, no hay energía, no hay nada. Nuestro planeta Tierra no habría nada. Sería imposible la vida. O sea, la luz. Necesito la luz solar. Del sol, sí. ¿Todas las plantas necesitan luz? Todas. De hecho, en nuestra plantita de cuidado, sí lo podemos ver. Tiene un color verdoso y digamos que ese color verdoso
es donde se realiza la fotosíntesis, ¿no? Que son unos pequeños, digamos, como zonas que se llaman cloroplastos, que es donde recibe esa luz del sol. Entonces, recibe la luz del sol. ¿Quién recibe la luz? ¿La hoja? La misma ¿La hoja. rama? Sí. ¿Quién? La misma planta. Entonces, Vale. para realizar la fotosíntesis necesitamos agua. Entonces echamos nuestra agüita, la absorben nuestras raíces, se dirigen por nuestro tallo, ese agua, y agua y nutrientes, y llega hasta las hojas. Digamos que puedes tener todo ese agua, todos esos nutrientes, pero si no llega la luz del sol, no tiene energía para hacer la fotosíntesis. Al final lo que hace es que, digamos que esos nutrientes, ese agua que ha absorbido, con la energía del sol, se transforma en glucosa para que la planta pueda crecer y desarrollarse, y se produce un intercambio químico, glucosa, y expulsa el oxígeno del agua, H2O, ¿no? Expulsa ese oxígeno de la reacción química. Así que digamos que si le echas mucha agua, fertilizantes y todo va bien, pero no tiene sol, nunca va a expulsar oxígeno. Si no expulsa oxígeno, no hay planta. Si no hay planta con oxígeno, no podremos respirar, no habría oxígeno en todo el planeta. Plantas, algas marinas, árboles de la selva, o sea, toda vida vegetal necesita luz del sol. Cuando estábamos haciendo la preparación de esto, yo me acuerdo que me comentaste algo de la lucha que hay por buscar la luz. Sí, importante, ¿no? También. Y que, por ejemplo, me decías, en la selva tú ves que los árboles sí, al final están ahí, crecen tal, pero hay unos que como que progresan más que otros. Sí. ¿Cuáles son los que más progresan? Los que buscan la luz. Yo intentaba traer alguna foto. Mira, aquí tenemos una foto tremenda. Quería traer alguna foto de mi trabajo, de cómo... ¿No te gustó el modelo que te hicimos? Eso está genial. La versión. Lo que pasa, ahí no aparezco yo, que es raro. Pero digamos que esta luz representa mucho. Y yo quería traer en mi trabajo como zonas sombrías y cómo la planta crece, pero inclinándose, buscando esa luz, ¿no? Y digamos que esta imagen representa todo. Es un espacio cerrado, seguramente será una casa, y digamos que estará cerca de una ventana y y la planta busca la luz del sol. Necesita buscar la luz del sol para realizar la fotosíntesis. O sea, es supervivencia. Al final la planta o recibe luz del sol o se muere. Al final o la planta se inclina buscando esos rayos de sol o no puede expulsar oxígeno, no puede realizar su función. Esa planta sí o sí busca el sol de forma desesperante. Y es como los pequeños rayos de sol que en una casa así a lo mejor aparece en una mañana y durante el día no tiene más. Pero es como que se inclina para buscar los rayos de sol de esa mañana o de ese atardecer, ¿no? O sea, por eso se ve Oye, me traes a la memoria los girasoles. Los girasoles, sí. Que tienen ese nombre, sí, supongo que por eso. Van girando conforme van siguiendo el sol, hasta que llega un punto que ya se seca y ya no puede girar, ¿no? Pero se seca y ya tenemos la pipa. Se seca porque ya tienen la pipa madura. Entonces la planta se seca, porque ya tiene el fruto preparado y necesita secar. O sea, ya ha cumplido con el propósito para el que estaba hecha. Como un cereal. Cualquier cereal, en el momento que el fruto está maduro, la planta muere. Sí. Bueno, muy bien. A ver, estoy pensando, bueno, ¿cómo esto habla para nuestra vida personal, ¿no? O sea, al final, lo que estamos diciendo, Jesús decía en Juan 8:2 que decía, yo soy la luz del mundo. La luz. O sea, lo que te irradia, lo que te ilumina. No estaba diciendo soy una opción, no estaba diciendo, bueno, yo también podría hacer algo. Yo soy la luz. Y si lo que necesitamos para florecer y darle sentido a lo que estamos sembrando en nuestro corazón, en nuestra tierra, en la semilla, en ese cuidado, no tiene luz, nada. Piensa, o sea, ¿cuál es la luz? ¿No? La luz lo que te ayuda a hacer ese proceso tan bonito que hablas de fotosíntesis, ¿no? O sea, recibo la luz. Energía. Si hay fotosíntesis, hay un proceso de crecimiento y si hay crecimiento al final, vamos a dar ese fruto que queremos, ¿no? Sí. Oxígeno, en este caso. Oxígeno. O sea, que de alguna manera lo que me llega con lo que me estás diciendo es como que hay un propósito por el cual cada uno de ustedes es creado. Sí, así como el girasol brota esa semilla o el cereal brota esa semilla y muere. Yo digo, si eso pasa con un girasol, ¿será que con un ser humano tendrá sentido que tengamos algún propósito? Pregunto. ¿Ustedes qué piensan? O sea,
Pregunto de verdad, ¿tú crees que tienes un propósito en la vida? Te lo pregunto de verdad, o sea, con la mano en el corazón. Porque yo sé que hay mucha gente que dice, pues que yo no sé cuál es mi propósito. Claro. O yo no sé si tenga un propósito. Pero lo cierto es que todos tenemos un propósito. Y nuestro llamado es a vivir esa vida con propósito. A encontrarle sentido a la razón por la cual Dios nos ha creado y para la que estamos acá. ¿Cuál es el problema? Que si estamos lejos de la luz, ese propósito va a estar muy difícil de conseguir. Si estás en una situación en ese momento en la que te sientes vacío, que te falta algo, que no le encuentras sentido de dirección a tu vida, pregúntate, ¿estoy teniendo la luz que necesito para poder florecer? Y esto lo hablo para todos, incluyéndome aquí, que soy, Señor, ¿estoy yo realmente recibiendo esa luz para florecer? Porque de pronto ese sentimiento de tristeza, vacío, de que nada te llena, de que pensabas que algo lo iba a conseguir y finalmente no lo logras o no lo consigues, porque no es así, funciona con la luz. Y es inevitable, es irreemplazable. No hay fotosíntesis. Y nosotros necesitamos incorporar la luz en nuestra vida. Yo no sé cuántos de ustedes, no sé, la luz artificial, hablamos de esto. Iñaki, luz artificial. Sí. Yo te decía, las plantas que están dentro de la casa, que le pones luz artificial, ¿qué tal? ¿Cómo es el proceso? Nada, al final busca claridad, ciertos rayos de sol, cierta luz que le llegue. Si la pones en una zona oscura, por mucha luz artificial, no es el tipo de luz. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo, no. O sea, al final, ¿cuánta luz artificial le estamos poniendo a nuestra vida? Pensando que estamos en la luz. Y resulta que no es la luz. Resulta que esa artificialidad, ¿no? Sí. Que podemos encontrar. Hoy hay un montón de corrientes y de ideas y de ideologías que reemplazan incluso la necesidad de que tengamos un Dios. No hay Dios, decíamos aquí el otro día con Josué cuando lo invitamos, ¿no? Esa relatividad que hay buscando la luz en otra parte. Y te digo una cosa, puede que brille mucho, pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Eso es. Y al final nosotros tenemos que encontrar esa luz verdadera. Luz verdadera. ¿Y quién dijo yo soy la luz? ¿Quién? Jesús. Entonces, yo creo que este es un mensaje que tenemos que llevarnos todos hoy, Iñaki. Si no tengo luz, no hay vida, prácticamente, lo que me estás diciendo. Eso es. O sea, si hubiera una catástrofe, imagínate, de esas películas apocalípticas, que llega un meteoro y rompe todo y hay oscuridad. O sea, la razón por la cual la Tierra se apaga es porque no está recibiendo la luz del sol, básicamente. O sea, básicamente es lo que lo explica, ¿no? Porque no hay luz. Sí. Bueno, ¿qué más tengo que saber? Listo. Quiero tener mi jardín. Pues- Ya, por ejemplo, si yo quiero tener un jardín japonés o quiero tener un jardín, una cosa más sencillita. Más sencillita, sí. O sea, eso es lo que hablas de visionar. Sí. ¿Implicaría de mi parte otros cuidados? O sea, en función del tipo de jardín, Sí. yo tengo que tener ciertas cosas. Sí. Hablamos de riegos, de nutrientes, de forma de tratar. Si a mi poto le salen hierbas diferentes, arrancarlas con cuidado para que no dañe la raíz de mi poto. O sea, depende el tipo de jardín que tenga, es un cuidado muy específico. Un agua muy específica para esta planta, un agua muy específica para esta otra planta, ¿no? Así que depende de lo que quieras hacer, es un cuidado muy específico. No todas las plantas son iguales, no todos los jardines son iguales, y a cada planta diferente es un trato y un cuidado muy diferente. Habéis oído. Jardinero de 17 años, sembrador de cactus y de Cactus, recolector de cactus. Mira, antes de despedirte, Iñaki, me gustaría que hiciéramos una reflexión, ¿vale? Oye, por favor, démosle un aplauso a Iñaki, que lo ha explicado súper bien. Síguenos en nuestro canal de YouTube para más vídeos tutoriales. Eso es. Pero antes de despedirnos, a mí me gustaría que hiciéramos una reflexión de 5 minutos, muy corta, no te voy a pedir más, acerca de lo que hemos escuchado hoy, de lo que Dios quiere dejar en ti, porque hoy hemos tenido una conversación, en realidad hoy no ha sido tanto un sermón, lo que hemos tratado es de ilustrar un poco a través de una metáfora, una analogía, cómo Dios puede trabajar en nuestra vida como si nuestra vida fuera un jardín, ¿vale? Y el mensaje que quiero que te lleves de fondo es, ¿en qué parte de estas 5 que hemos visto, de preparar el terreno, de poner la semilla, de tener el cuidado, de podar o de acercarnos a la luz, ¿en cuál de esas 5 tienes que hacer un trabajo personal? Es un trabajo de preparar mejor la tierra, de quitar esas cosas que están impidiendo que haya un crecimiento, algo que te estorba, que no está del todo bien, que se está secando. Piénsalo, piensa en ello. O más bien tenemos un problema de qué estamos poniendo en la tierra. Algún
contenido, algunas conversaciones, algunas situaciones que no deberíamos estar poniendo en nuestra vida y que lo estamos haciendo. Pero también, ¿qué cosas buenas estamos haciendo? Que nos están ayudando, que cuando lo hacemos es como, oye, qué bien me sienta esto, ¿no? ¿Alguien ha sentido alguna vez esta sensación cuando te sientes muy cansado y duermes un poquito más de la cuenta y de repente te levantas y es como, qué bien me ha sentado dormir bien, ¿no? Como que me levanto lúcido, como claro, como con una sensación, pues buenos hábitos que necesitamos incorporar a nuestra vida. ¿Es por ahí la cosa que tienes que trabajar? ¿O es más bien la idea de cómo incorporamos nuevos hábitos en nuestra vida? Buenos, ojo, porque siempre hablamos de hábitos y la gente piensa en cosas buenas y no, hay hábitos que no son buenos. Es decir, hay malos hábitos. Hay cosas que por el sentido de practicar, porque nos hemos enseñado a hacerlo de esa manera, al final estamos recogiendo los frutos, ¿no? A nivel económico, a nivel financiero, a nivel de pareja, en todos los áreas de nuestra vida, al final tenemos pequeños hábitos, pequeñas formas de comportarnos que de pronto no nos están llevando al puerto que nos gustaría llegar. Y nos preguntamos, oye, ¿por qué no tengo los resultados que mi vecino tiene? ¿Ah? ¿Por qué a este le va mejor que a mí? Sí, empezamos a compararnos, empezamos a sentir frustración, empezamos a tener sentimientos de envidia, empezamos a tener cosas que no están bien en nuestro corazón. Yo te invito a que pienses, ¿cuáles son esos hábitos que tenemos que romper? Malos hábitos que no nos están ayudando y cuáles son esos hábitos que tenemos que empezar a incorporar. Pero ojo, al final de todo, de esta poda, de este cuidado que tenemos que tener, lo más importante que yo creo que nos queda esta mañana, Iñaki, y que para mí creo que es el mensaje central de esta charla del día de hoy, es a cuál luz te estás exponiendo. ¿Estás con la luz o no? Ya sabemos, Jesús lo dijo claramente, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y la luz se crea para que ¿qué? Para que alumbre. ¿Estamos nosotros teniendo ese proceso interno de fotosíntesis en nuestra vida para que haya ese crecimiento? Yo te quiero invitar en esta mañana, yo no sé qué sea lo que te falta, si arreglar la tierra, si trabajar la semilla, si tener más cuidado, pero yo quiero que pienses en esa luz, porque la luz es clave. Iñaki lo ha dicho, puedes tener la buena tierra, la buena semilla, si no hay luz, olvídate, o sea, nada de esto vale. Y quiero que por un momento pensemos en cómo estamos recibiendo nosotros esa luz. Y aquí, de verdad te lo digo, la luz de verdad, la verdadera, no la artificial. Una luz que cuando te toque, te genere un sentimiento de vida, de crecimiento. Si tú has experimentado esa situación, eres una persona que lleva muchos años en el camino con el Señor, que vas aprendiendo, pero que de repente sientes que te vas secando un poquito, yo te invito esta mañana a que recuperes esa posibilidad, esa invitación que Jesús nos da para que revitalicemos nuestra vida espiritual. Yo, hace nada, estaba compartiendo un poco esa sensación de pérdida de primer amor que estaba sintiendo. Me había acostumbrado a las cosas del día a día, a la iglesia, tal, pero de repente decía, oye, falta algo. Y me di cuenta a través de ese mensaje, dije, me falta exponerme más a la luz. Dios tiene que penetrar más en mi vida porque necesito más de su luz. En cambio, si eres una persona que viene por primera vez hoy aquí, o segunda o tercera, y de repente esto te resulta curioso, yo te pido y te invito a que des la oportunidad a que la luz entre, que seas buena tierra, que seas una tierra que sea capaz de ver todo lo bonito que Dios pueda hacer en nuestra vida, que pueda hacer florecer nuestra vida y cumplir nuestro propósito, que es para lo que nos ha llamado. Si tienes ahora una sensación de falta de sentido, de falta de claridad, de falta de propósito, probablemente lo que está pasando es que te falta luz. ¿Te gustaría recibir la luz esta mañana del Señor? Oremos por ello. Los voy a pedir, vamos a cerrar nuestros ojos, si queréis, ahí en el... Bueno, si queréis, ponlos de pie, venga, vamos a pedirles, y de esa manera lo hacemos con más reverencia. Para que la luz de Dios entre en nuestra vida. Como digo, seas que lleves 20 años conociendo al Señor, sea que llevas 20 horas, da igual, vamos a tratar de integrar eso en nuestra vida, ¿vale? Y te voy a pedir que si es la primera vez que vienes aquí y todavía esas cosas te resultan extrañas, difíciles de procesar, de entender, piensa en el jardín, piensa en esta metáfora tan bonita de cómo Dios está hablando en esta mañana a ti hoy, a ti concretamente. Y quiero que repitas conmigo esta oración para que podamos abrir nuestro corazón y dejar que Dios permee nuestra vida con su luz. Señor, yo quiero darte gracias en esta mañana por este tiempo
que nos permites para reflexionar, para pensar, para exponernos delante de ti con todas nuestras dificultades, nuestros problemas, con nuestra falta de sentido, de dirección a veces que tenemos en nuestra vida, con nuestra sequedad, Señor, y que nos ilustras a través de un jardín, que tú eres el mejor jardinero de todos, que tú eres quien tiene cuidado de mí, Señor, que cuando empiezas a quitar impedimentos en mi vida es porque sabes que necesitas preparar mi corazón para escucharte, que quieres poner semillas que crezcan en mi mente, en mi corazón, en mi vida, que me impacten, Señor, que crezcan, que mi vida pueda dar fruto de verdad, porque tú me has preparado, Señor, y que en esos momentos grises, difíciles, complicados, en esos momentos en los que creo que no hay salida, Señor, sé que tú estás haciendo algo en mi vida, que tú estás obrando, que estás limpiando, que estás cortando, que estás puliendo, Señor, y que sabes del dolor, pero que sabes que lo haces con cariño y amor porque tú me amas, Señor. Y yo quiero abrir en esta mañana mi corazón. Quiero que penetres con tu luz, Señor, en nuestra vida, que llegues a esas hojas que todavía están por ahí escondidas, que no te ven, que no te alcanzan, Señor, para que tu luz penetre en nuestra vida y que recibas, y que recibamos de tu parte, Señor, eso. Quiero que repitas conmigo: Señor Jesús, en esta mañana te pido que abras mi corazón, que me hagas consciente de tu presencia, que me invadas con tu luz, que pongas en mí ese sentimiento, esa hambre de buscarte, de sentirte, que te valgas de cualquier situación en la vida como un jardín, Señor, para hablarme, porque encuentras los detalles, las maneras más increíbles, Señor, para hacer las cosas difíciles fáciles, que las pueda entender. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te pido que transformes mi corazón, Señor, que lo nutras, que lo cambies. Y me propongo, Señor, tener oídos abiertos para escuchar tu palabra esta mañana. Recíbelo, dale cabida, quita los impedimentos. Amén. Démosle por favor un aplauso a Dios que está aquí con nosotros. Gracias.